Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes, hablar un momento sobre escatología bíblica. Por supuesto, esto tiene que ver en el contexto de lo que está pasando en Medio Oriente entre Israel e Irán y ahora Estados Unidos, que se involucró totalmente en esta guerra invadiendo a Irán. Partes estratégicas allí de lo que tiene que ver con lo nuclear. Usted ya sabe eso. Entonces vamos a escuchar ahora un momento nuevamente, porque siempre que sucede estos conflictos en Medio Oriente, surgen las diferentes posiciones escatológicas que hay dentro del mundo, dentro del pueblo cristiano. Aparece siempre el amilenialismo versus premilenialismo. Entonces, como Armando Alducin recientemente compartí aquí en mi canal comentarios importantes del pastor Armando Alducin, siempre Armando Alducin, que es respetado en esta materia escatológica, siempre ha sido un estudioso. Armando Alducin de la escatología bíblica se dedica a eso, pero siempre están los que no quieren a Armando Alducin y se dedican a tergiversar, a manipular, a sacar de contexto lo que enseña Armando Alducin. No lo hacen solamente con Armando Alducin, lo hacen con el propio pastor MacArthur, también mucho lo hacen. Pero estos nuevos pastores que hay hoy en el mundo de la internet, pastores entre comillas, teólogos entre comillas, doctores entre comillas, que se halagan entre ellos mismos, pero no tienen ninguna trayectoria, no tienen ningún currículum como predicadores, como pastores. Son personas que simplemente han surgido, se han hecho conocidos solamente por internet. No tienen ninguna trayectoria ministerial. Son conocidos solamente por entrar en controversia, entrar en chimento de peluquería, en criticar. Entonces sacan de contexto lo que enseña Armando Alducin. Vamos a escuchar algo rápidamente, un momento. Escuche por favor esto, porque sacaron de contexto lo que enseña Armando Alducin, por ejemplo, en Daniel 2:29 y 2:45, que dice en Daniel 2, y ahora vamos a leer. Entonces fíjese lo que dice Armando Alducin sobre Daniel capítulo 2, sobre esa palabra. Vamos a ver un momento, a ver, permítame mostrarle aquí para que no nos confundamos. Vamos a ver, Daniel 2. Fíjese que dice el verso 44 de Daniel 2. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá estos reinos, pero permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano. Atención con esta palabra piedra, y escuche lo que dice el pastor Armando Alducin sobre esta piedra. Y luego vamos a ver otra palabra que vemos aquí, que vemos aquí, por ejemplo, en el mismo. Vamos a ver esta palabra, lo porvenir. ¿Qué significa esto? Y le quiero compartir un comentario del pastor John MacArthur que tiene que ver con esto de lo porvenir, algo futuro, que también vemos en Daniel capítulo 12. Entonces vamos a ver, atención con esto. Cuando este G10 esté formado, aquí Armando Alducin habla de un G10, y obviamente aquí Armando Alducin también está hablando de Irán, Israel, Estados Unidos. Entonces Irán en este tiempo presente, Irán no puede desaparecer, obviamente tiene que seguir en pie, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Daniel, por ejemplo, que habla aquí Armando Alducin, esas profecías futuras se tienen que cumplir, e Irán es parte de esa profecía futura que todavía no se cumplió. Pero obviamente para el amilenialismo se cumplió todo. Es decir, que para el amilenialismo las profecías de Daniel
se quedaron allá en el tiempo, ¿sí? No necesitamos ni siquiera leerla hoy en día para el amilenialismo, que espiritualiza y alegoriza la escritura en muchas partes que tienen que ver con escatología, e incluso lo hacen también en su teología. Así que es muy extraño. Los amilenialistas realmente son extraños en su teología y escatología. Atención aquí. De ahí saldrá el anticristo. Entonces, vemos que en este sueño... De ahí saldrá el anticristo, porque aquí hay que tener en cuenta varias profecías en el libro de Daniel y también en Apocalipsis, porque recuerde que Daniel y Apocalipsis tienen que ver, son podríamos decir espejos, vamos a decirlo así. Entonces esto tiene que ver también con Daniel 12, por eso importante el comentario de el pastor MacArthur de su Biblia de estudio, lo que va a decir sobre Daniel 12, porque los amilenialistas, los que no quieren a Armando Alducin, que no quieren no lo quieren a John MacArthur, dicen su postura es que simplemente Daniel 12 ya se cumplió, no hay nada de qué cumplirse, y no te sustentan con la Biblia, no sustentan. El amilenialismo dice muchas cosas sin sustento bíblico. Ellos le dicen lo mismo que yo estoy diciendo, le dicen a Armando Alducin o a John MacArthur. ¿Dónde dice eso el texto? Y cuando uno le hace la misma pregunta a ellos, a los amilenialistas, no saben qué responderte. El amilenialista dice: Daniel 12 se cumplió, no hay nada de qué cumplirse. ¿Dónde dice eso? Daniel 12, ¿dónde? ¿En qué parte? Entonces, fíjese que el amilenialismo lastimosamente no tiene base bíblica. No tiene base bíblica para fundamentar lo que ellos están espiritualizando y alegorizando. No tienen cómo. Lo mismo vamos a ver que no tienen cómo responder a la palabra lo porvenir del capítulo 2 de Daniel, verso 45. No tienen cómo responder a la pregunta que yo voy a hacer. Entonces, continuamos. Una piedra no cortada con mano golpea los pies de la estatua. La piedra es Jesucristo. Ahí está. ¿Quién es la piedra del verso 45 de Daniel 2? ¿Qué dice Armando Alducin? Es Jesús. Es Jesús. Entonces, no vale sacar de contexto lo que enseña Armando Alducin. No se vale hacer eso. Hay que compartir todo. Y si no, mostrar dónde usted tiene que ir a ver el video de Armando Alducin, que es, le quiero mostrar aquí un momento. Aquí está, a ver. Aquí está, le muestro nuevamente, aquí está. Doctor Armando Alducin, conflicto entre Israel e Irán. Esto está en... Nuevamente ahí está. En Enlace TV. Aquí está. Este es el video completo. Vaya y búsquelo. Chequee lo que usted ve en otros canales cuando sacan de contexto. Vaya y vea el video completo. No se apresure. No haga eso. No se apresure. No se apresure. Entonces, dice claramente aquí Armando Alducin que la piedra, ¿quién es? Jesús. Y entonces, una piedra no cortada con mano golpea los pies de la estatua. La piedra es Jesucristo. Y entonces dice claramente en el versículo, en Daniel capítulo 2, esto sí lo voy a leer literalmente como está escrito, dice el capítulo 2 de Daniel, a ver, aquí está. Daniel capítulo 2. Muy bien, versículos del 44 al 45. La estatua que golpea los pies de la estatua, todos los imperios, el Babilonia, que es Irak, Siria, Medo-Persia, que es Irán, Grecia y todas las naciones del Imperio Romano, son derribadas. La piedra golpea los pies cuando venga Jesucristo
en su segunda venida. Ahí está, y fíjese lo que dice, atención aquí, es cuando Jesús venga en su segunda venida. ¿Vino Jesús? No, todavía no vino Jesús. Ni siquiera ha ocurrido el rapto de la iglesia. Obviamente, en este punto, recordemos que, y dejar claro que el evento del rapto es un evento separado a, por ejemplo, Apocalipsis 19, cuando Jesús viene como juez, que es de esto que está hablando aquí Armando el Ducing. Vamos a volver un momento. Son derribadas, la piedra golpea los pies cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Ahí está, en su segunda venida. Entonces, esto que leemos en Daniel 12 no se cumplió todavía. No y no. Por eso dice el verso, fíjese lo que dice, 45, de la piedra, este es lo que está leyendo Armando el Ducing, acá, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. En lo porvenir. Entonces, lea todo el verso 44-45. Fíjese lo que dice. Vamos a comenzar en el 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Dice, consumirá a todos estos reinos. Pregunto, para los que tergiversan, manipulan la enseñanza de Armando el Ducing por no ser de la misma escatología, sacan de contexto la enseñanza de Armando el Ducing. La pregunta para ustedes, no es solo para una persona, es para ustedes, los que no comparten la posición escatológica de Armando el Ducing. Le pregunto a ustedes que son amilenialistas, a ustedes que espiritualizan y alegorizan la escritura. Dice el texto que consumirá a todos estos reinos. Pregunto, ¿hay reinos ahora gobernando a nivel mundial? ¿Hay reinos gobernando? Por supuesto que sí. Claramente que sí. En el Medio Oriente, por ejemplo, hay reinos gobernando. Entonces, cuando dicen lo porvenir, es como decir lo que vendrá después de ti en la secuencia profética de los reinos, lo cual incluye siglos de historia y a un futuro y a un futuro escatológico no cumplido. Por eso Armando el Ducing también habla de la estatua. La estatua del sueño abarca desde Babilonia hasta el reino de Dios en la tierra. Cabeza de oro, Babilonia, el siglo, veamos aquí esta guía que tengo aquí. Pecho y brazos de plata, imperio medo-persa. Vientre y muslo de bronce, Grecia. Piernas de hierro, Roma. Y en este punto, Armando el Ducing, cuando usted vaya a ver el video completo, enseña más profundo sobre esto. Pero aquí le estoy dando como un resumen rápido. Piernas de hierro y barro cocido, reino dividido y frágil. Todavía esto es futuro. Pies de hierro y barro cocido. Piedra no cortada con mano, que destruye toda la estatua y se convierte en un reino eterno. Atención aquí, Daniel 2, 34-35 y los versículos que estamos leyendo aquí, 44-45. Entonces, este reino eterno que leemos aquí, no llegó en el tiempo de Daniel, no, ni siquiera en el siglo I. ¿Por qué? Porque no ha habido una destrucción total de todos los imperios como lo describe la profecía. Entonces aquí es donde se derrumba, cae por tierra la posición amilenial que está espiritualizando, alegorizando
malinterpretando la profecía de Daniel, porque no ha habido una destrucción total. Por eso el verso dice claramente, consumirá todos estos reinos. ¿Se consumió todos estos reinos? No, todavía seguimos aquí, todavía estamos, nosotros como la Iglesia de Cristo, estamos aquí obviamente, pero están sucediendo eventos en el mundo, como la de Medio Oriente ahora, que claramente no ha habido una destrucción total de todos los imperios. Y como lo describe aquí la profecía, no ha habido. En el primer siglo no ha habido la destrucción de todos los imperios. Entonces, Jesucristo, aquí hay que dejar claro, ya vimos lo que dijo Armando Alducin sobre aquí Daniel 2, sobre cuando dice, vamos a escuchar un momento, déjenme sacar esto, volvemos nuevamente. Versículo, golpea los pies de la estatua, la piedra es Jesucristo. Ahí está, la piedra es Jesucristo. Atención con esto. Vamos a ir nuevamente aquí al verso, cortado una piedra. Bueno, ya escuchamos lo que enseña Armando Alducin, que es Jesús. Y aquí hay que entender que Jesucristo no cumplió Daniel 2:44 en su primera venida. Por eso Armando Alducin habla de la segunda venida. Ahí sí, pero eso todavía no ha sucedido. Esto que estoy diciendo lo puede entender hasta incluso un niño puede entender esto. Entonces muchos amilenialistas dicen que el reino eterno comenzó en la primera venida de Cristo, pero Daniel dice que ese reino destruirá a todos los demás reinos. Lo vemos aquí, Daniel 2:44 dice claramente, vamos a ver cuando dice, consumirá todos estos reinos. Entonces, esto dice el texto. Daniel dice que ese reino destruirá a todos los demás reinos. Esto no sucedió en el siglo I. Roma continuó y los reinos humanos siguen existiendo. Por eso digo que todavía estamos aquí. Los reinos siguen existiendo. Entonces aquí está la evidencia clara en el mismo texto y en el sentido común de que todavía los reinos humanos existen. Lo que enseña el amilenialismo está totalmente torcido, tergiversado, totalmente, porque usted tiene que responder. Si es como usted, amilenial, enseña lo que enseña, si es así como usted enseña, bueno, ¿por qué los reinos humanos siguen existiendo? El texto dice, consumirá a todos estos reinos. Por eso lo que enseña Armando Alducin es clarito, tiene sentido común, tiene sentido bíblico. Entonces solamente los que no quieren a Armando Alducin tergiversan su enseñanza, sacan, manipulan lo que él dice. Está claro eso. Entonces vamos a dejar claro aquí que cuando dice consumirá todos estos reinos, otras versiones dicen destruirá a todos los demás reinos. Esto no sucedió en el siglo I, punto, no sucedió. Si los amilenialistas dicen que esto sucedió, bueno, muéstrenme en el texto dónde dice eso. ¿Dónde dice eso? No dice, no existe, es futuro. Por eso dice lo porvenir, es futuro, es claro, futuro, lo porvenir es futuro, lo que todavía no sucedió. Eso es la palabra cuando dice aquí
Dice el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, en el futuro. ¿Existen todavía los reinos? Sí, existe. Entonces, esto que leemos aquí todavía no se cumplió. Punto. Es claro el texto. Entonces, consumirá a todos estos reinos. Entonces Jesús no cumplió Daniel 2:44 en su primera venida, lo cumplirá en su segunda venida. Entonces, si el reino ya se hubiera establecido, si el reino, Apocalipsis 20, si el reino ya se hubiera establecido en su forma final, no tendría sentido la expresión no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, como declara aquí el verso 44 de Daniel 2. Pero el reino de Dios aún no ha eliminado a todos los gobiernos humanos, porque todavía estamos aquí. Entonces Dios aún no ha eliminado a todos los gobiernos del mundo, como lo profetiza la piedra que cae sobre los pies de la estatua. Tenemos en Apocalipsis 11:15 confirmación en el Nuevo Testamento. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará, reinará por los siglos de los siglos. Entonces hay una línea cronológica, escatológica, que tengo aquí en mi canal, muchas enseñanzas del pastor MacArthur, donde yo comparto cómo MacArthur enseña tan fácilmente, tan sencillamente de entender el libro de Apocalipsis. La iglesia de Cristo en la tierra, Apocalipsis 1 al 3. La iglesia en la tierra está presente desde Apocalipsis 1 al 3. Apocalipsis 4, la iglesia aparece en el cielo, es decir, que ha sido arrebatada. Apocalipsis 4. Entonces, Apocalipsis 4:5, la iglesia ya no está en la tierra, está en el cielo. Apocalipsis 6 en adelante comienza el tiempo de tribulación de 7 años, comienza el día del Señor para juicio. Apocalipsis 6 en adelante, incluso hasta el 19, cuando Jesús vuelva, que es lo que está hablando aquí el pastor Armando Alducin. Entonces, dice Apocalipsis 11:15 que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino milenial, literal, Apocalipsis 20. Pasa que el amilenialismo espiritualiza y alegoriza la escatología, porque el amilenialismo no cree en un reino milenial literal, por eso son amilenialistas. La palabra milenial es antimilenial, anti-reino milenial literal en la tierra. Algo sencillo de cómo lo resumo así. El amilenialismo no cree en un reino milenial literal en la tierra, como enseña Apocalipsis 20. Entonces el amilenialismo enseña que el reino ya está aquí, ya está todo. Realmente es muy fantasioso el sistema milenial en su teología y escatología. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, no ha ocurrido todavía. Daniel capítulo 2, cuando habla aquí en el verso 44-45, tampoco lo que habla Apocalipsis 12 ha ocurrido todavía. No ha ocurrido todavía. No. Por lo tanto, el reino que Daniel vio en lo porvenir está todavía en el futuro. Todavía, porque los reinos humanos siguen existiendo. Entonces, Apocalipsis 11:15 claramente nos confirma que es futuro. En lo porvenir, futuro. Apocalipsis 11:15
los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El uso de la palabra porvenir de Daniel 2 no puede limitarse al tiempo del profeta. La propia secuencia de reinos y la promesa de un reino eterno que destruirá a todo lo demás muestra que la visión abarca siglos hasta el establecimiento literal del reino de Dios en la tierra, lo cual es escatológico y aún futuro. Establecimiento literal del reino de Dios, Apocalipsis capítulo 20. Entonces, el argumento amilenialista ignora la progresión profética literal de Daniel 2 y confunde el reino espiritual presente con el reino literal y visible futuro que el Mesías va a establecer. Repito esto, grábese: el argumento amilenialista ignora la progresión profética literal de Daniel 2, como muchos otros capítulos de Daniel y en el mismo libro de Apocalipsis, y confunde el reino espiritual presente con el reino literal y visible futuro que el Mesías, que el Señor Jesús va a establecer en un futuro muy próximo. Entonces, estamos viendo aquí que claramente lo que enseña Armando Alducin es muy claro lo que enseña Armando Alducin. Vamos a ver dónde quedamos aquí un momento para finalizar. Estas naciones van a estar vigentes en la Jesucristo en su segunda venida, dándoles a entender que es Irak, Siria, Medo-Persia, que es Irán, Grecia y todas las naciones del Imperio Romano son derribadas. La piedra golpea los pies cuando venga Jesucristo en su segunda venida, dándoles a entender que si toda esta estatua se desmorona cuando la piedra golpea los pies, significa, que importante, que todos estos imperios van a estar vigentes. Estas naciones van a estar vigentes en la segunda venida de Jesucristo. Por eso Armando Alducin dice que Irán, y podríamos decir que todo Medio Oriente que tienen que ver con estas profecías que declaran la palabra de Dios, tienen que estar vigentes. Y aunque ahora suceda lo que suceda en Medio Oriente, Irán tiene que seguir de pie porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Así como Israel tiene que seguir de pie, Irán también. Y así los demás reinos alrededores de Israel tienen que seguir vigente porque la palabra de Dios se tiene que cumplir todavía en un futuro muy próximo. Futuro. Y dice la Biblia, el versículo 24, y en los días de estos reyes, o sea, los 10 dedos que representan los 10 gobiernos del anticristo, o los 10 cuernos del capítulo 7, el capítulo 13. Pero incluso los amilenialistas, que no quieren a Armando Alducin, los amilenialistas no creen en un anticristo. El anticristo para los amilenialistas es algo ficticio, algo imaginario. Hasta algunos dicen que ya el anticristo surgió en el primer siglo. Fíjese la locura milenial, lo que ellos enseñan, cuando el significado de la escritura es el significado de lo que nosotros leemos literalmente. En este caso, por ejemplo, que estamos tratando Daniel capítulo 2. Fíjese lo que dice el comentario, y ya aprovecho esto y después finalizamos aquí un momento, lo que dice el pastor MacArthur cuando dice la palabra en aquel tiempo, lo porvenir en aquel tiempo. ¿Qué dice MacArthur sobre este versículo? Usted lo va a leer aquí en pantalla, yo lo voy a leer aquí. Dice, esto se refiere al capítulo 11 de Daniel, verso 36, 35, el tiempo de su primacía del anticristo durante el breve periodo de tribulación final. Durante ese tiempo, el arcángel Miguel ministra con atención especial para proteger a Israel durante ese tiempo de los gentiles. Aquí tu pueblo se refiere al pueblo
israelita de Daniel, el cual puede tener esperanza incluso en medio de las penalidades sin precedentes que padecerán en la gran tribulación. Y aquí tenemos muchas citas bíblicas que da el comentario de la Biblia de Estudio MacArthur sobre Daniel 12.1. Aquel tiempo se refiere a 11, aquí tenemos una cita, el tiempo de su primacía del anticristo durante el breve periodo de tribulación final. Durante ese tiempo el arcángel Miguel y todo lo que leemos aquí. Entonces vemos que todavía no se cumplió. Se tiene que cumplir. Se estaría cumpliendo, dicen algunos, pero se tiene que cumplir en un futuro muy próximo. Y vamos a leer aquí un momento en Daniel 12, atención, Daniel 12, dice, leímos aquí, en aquel tiempo se levantará Miguel con tu pueblo y será tiempo de angustia, el cual, tiempo de angustia, el cual, esto es, se refiere a la tribulación de 7 años, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto es lo que declara también Mateo 24, el propio Señor Jesús. Pero en aquel tiempo, fíjese, en aquel tiempo, será libertado tu pueblo todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo, vamos a ver otro aquí, los entendió, quiero enfatizar aquí una parte muy importante. Aquí está, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y cómo es que los amilenialistas, en su locura, en su delirio, dicen que Daniel 12 ya se cumplió? No hay nada que cumplirse en Daniel 12. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso aquí en el capítulo 12 de Daniel? ¿Dónde? No existe el argumento amilenial de que Daniel 12 supuestamente se cumplió y no hay nada que cumplirse. Pero aquí leemos, en el verso 4, leemos que dice Daniel, Dios le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo final. Es claro la palabra de Dios, tiempo final. ¿Acaso ya es el fin? No, seguimos aquí todavía. La iglesia de Cristo sigue aquí en el mundo todavía. Y luego muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, clarito lo que dice también el pastor John MacArthur. Vamos a continuar para finalizar aquí con Armando Alducin. Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios, escuchemos, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En lo porvenir. Ahí está, todo lo que yo le expuse aquí, y con el mismo comentario del pastor MacArthur, es lo que está enseñando aquí Armando Alducin. Quizás muchos no lo entienden, y es entendible, es entendible que los amilenialistas no lo van a entender a Armando Alducin, porque no son de la misma posición escatológica que él, entonces no lo van a entender. Entonces no puede ser que no se dediquen los amilenialistas a sustentar bíblicamente su posición escatológica sin sacar de contexto las enseñanzas del pastor Armando Alducin, que no van a estar de acuerdo nunca con él porque son diferentes posiciones escatológicas. Entonces, cuando los amilenialistas hablan de respeto y de que no vayan a pensar que yo con Armando no sé qué deliran, entonces, si eso es verdad, bueno, dedíquese a fundamentar su posición escatológica con la Biblia, dedíquese a eso. Y esto básicamente tiene que ver con lo que compartí recientemente aquí en mi canal
en la sesión de comunidad para que usted tenga un poco de contexto de por qué este video. Y yo, que no soy pastor, tenga en cuenta eso. No soy pastor, ni me hago llamar pastor, no, ni me hago llamar doctor, ni muestro ningún título. Yo no necesito mostrar ningún papelito que diga Claudio Saucedo es... No me interesa eso. Entonces, el enfoque de estos pastores virtuales, nuevos pastores virtuales, teólogos, doctores, su enfoque no está en enseñar la palabra con reverencia y profundidad, sino en obtener visibilidad y protagonismo, porque eso es lo que hacen con el pastor Armando Alducin. Le buscan el pelo al huevo para incluso vender su posición escatológica, porque aquí tenemos la famosa posición escatológica amilenial versus premilenial, que son dos posturas muy diferentes. Entonces nosotros no podemos esperar de parte de los amilenialistas, no podemos esperar nada bueno frente a lo que enseña el pastor Armando Alducin. Pero no solo que manipulan y crean contenidos sensacionalistas desde su título, porque son títulos sensacionalistas que tienen alcance. Tienen alcance porque por el contenido que crean, porque no enseñan la palabra de Dios. La única forma en que consiguen que tengan audiencia, la única forma que consiguen eso es cuando entran en controversia, cuando entran en ser críticos de internet. Cuando estos nuevos pastores virtuales están detrás de un púlpito, como siempre digo, no los quieren, nadie los quiere escuchar, casi nadie los quiere escuchar, son muy pocos. Entonces, solamente el enfoque de esta generación de pastores virtuales no quieren enseñar la palabra con reverencia y profundidad, sino que solamente quieren obtener visibilidad y protagonismo, convirtiendo la predicación en espectáculo y la crítica en contenido. Lo más grave es que detrás de estas apariencias muchas veces se esconde una motivación codiciosa, comerciar con la fe, usando el evangelio como medio de ganancia. Primera de Timoteo 6:5. De esta manera no solo deshonran el ministerio pastoral, sino que también contradicen los requisitos bíblicos establecidos para los siervos de Dios que han sido llamados para pastorear una iglesia local, que tienen que ser honestos, no codiciosos de ganancias deshonestas y fieles en su testimonio dentro y fuera de casa, dentro y fuera de la iglesia. Primera de Timoteo 3, versos 8 al 13. Los pastores no fueron llamados para jugar al youtuber cristiano, sino para equipar al hombre de Dios para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Si tiene algo que decir un pastor, si tiene algo que decir, que lo digan desde el púlpito de sus iglesias locales, reales y presenciales, delante de sus ovejas que están bajo su responsabilidad. Entonces es tiempo, digo esto constantemente, es tiempo de volver al ministerio pastoral bíblico, a ese llamado de ser pastores conforme al corazón de Dios, Jeremías 3:15, y dejar de entrometerse en la obra de quienes con temor y temblor quieren manejar con fidelidad la palabra de Dios, la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Entonces, frente a la posición escatológica de Armando Alducin y la posición escatológica amilenial, que es lo contrario a lo que enseña Armando Alducin, nunca va a haber ni siquiera una concesión de nada, porque son posturas muy diferentes. Entonces, fíjese que aquí finaliza ya lo que le quiero compartir
escuchemos, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En lo porvenir. Que dice en el hebreo, ¿verdad? Ashar Azarit. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí nos muestra claramente la Biblia que Irán va a formar parte del gobierno final del anticristo. Obviamente, de todo esto que hablé aquí, claramente Irán tiene que seguir en pie, porque, repito, se tiene que cumplir esto que profetiza el profeta Daniel y Apocalipsis también. Y lo queremos corroborar en Apocalipsis capítulo 13, en la bestia que sale del mar y que el apóstol Juan describe con 7 cabezas. Bueno, aquí cita Armando Aldúzzi en Apocalipsis 13 también, que es importante, pero quería solamente enfatizar lo que leemos en Daniel 2, que compartimos aquí, lo que enseña Armando Aldúzzi sobre lo que les compartí del verso 44-45, y también dejar claro la postura también que tiene, que es la misma postura escatológica que tiene John MacArthur con la postura de Armando Aldúzzi. Quería solamente compartir esto con ustedes. Importante lo que está pasando en Medio Oriente, porque recuerde siempre que no interpretamos la Biblia a la luz de lo que está pasando en el mundo, sino que interpretamos lo que está pasando en el mundo a la luz de la sola Escritura. Es así, no al revés. Interpretamos los acontecimientos, eventos presentes que están sucediendo en el mundo, lo interpretamos a la luz de la Biblia, no al revés. Entonces, comparta este video si le gustó, comente qué usted piensa sobre esto, denle me gusta a este video, suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones.